Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a Nosotras Somos. ¿Cómo están el día de hoy? Sé que algunas de ustedes han estado al pendiente de este evento en específico y más que nada, pues el día de ayer iniciamos esta miniserie de 3 días, se pudiera decir así, en donde nuestra querida amiga Mayra el día de ayer, miércoles, nos compartía acerca de lo peculiar del nombre de romper estructuras y etiquetas, ¿no? Y cómo Dios estableció algo y cómo nos lleva Mayra platicando acerca de cómo conforme va pasando el tiempo la sociedad, el enemigo y también tiene mucho que ver pues, la manera o las ideas con las que muchas personas crecieron que nos, eh, tienen con estas etiquetas o con ciertas estructuras que se han construido y todo lo que Dios levantó, todo lo que Dios levantó como una estructura para guiarnos y llevarnos para tener una vida plena, pues, ya no existe, ya no se habla, ya no se comparte. Y entonces vemos cómo nuestras amigas que a lo mejor tienen 1, 2, 3 bebés, no sé cuántos hijos a lo mejor y son madres solteras, nunca se han querido casar o simplemente enviudaron o se divorciaron. Yo no sé la historia, ¿no? Detrás de todo eso, pero lo que sé es que a la mejor siendo madre soltera o simplemente estando soltera y haber pasado por alguna situación traumática o algún proceso sumamente difícil, te identificas con estoy cansada de que me etiqueten como la esto, ¿no? Como la divorciada, como la separada, como a la que dejaron, o como la que engañó, o como la que lo dejó, ¿no? Y todas estas cosas. Y estoy muy contenta porque el día de hoy nuestra querida Mayra va a acompañarnos y va a platicar acerca de varios temas, pero en específico, tú no eres lo que la demás gente ha decidido ponerte como nombre. Dios ha dado un nombre, una identidad muy específica en su palabra, en ese libro en donde Dios dejó sus pensamientos por escrito para que tú y yo los aprendamos, los escudriñemos, los atesoremos y permitamos que eso cambie el concepto que tenemos de nosotras mismas. Así es que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi amiguita queridísima desde el Distrito Federal, Mayra, ¿cómo estás? Hola, bendiciones. Muy bien, amiga. Gracias a Dios. Muy agradecida por este tiempo, por este espacio donde me permites compartir de lo mucho que Dios nos ha dado. Muy Así contenta. es. Muchas gracias, amiga, por aceptar la invitación. Sé que no es fácil 3 días seguidos y más, cuando obviamente tienes tus ocupaciones. Mayra tiene varias cosas, que es responsable dentro de su iglesia y sobre todo la responsabilidad que Dios le ha dado, que son sus hijos, su familia. Pero el día de hoy, eh, amigas, recuerden que el día de hoy, pues, vamos a hablar de unos temas y el día de mañana cerramos, así es que por favor no se pierdan el día de mañana, viernes que queremos aprovechar para cerrar estos 3 días y te recordamos que si estás pasando por un momento difícil, por una situación difícil, Mayra está y una servidora al pendiente del chat o de los comentarios para escucharlas, para platicar con ustedes y apoyarlas en lo que podamos. Así es que sin más, amiga, te dejo la transmisión para que nos compartas lo que tienes para nosotras en esta tarde. Claro que sí. Muchísimas gracias, amiga. Te agradezco bastante. Y bueno, vamos a retomar muy en breve un poquito de lo que se habló el día de ayer, donde tocamos puntos importantes como introducción, donde veíamos desde el principio en Génesis en ciertas partes de la palabra donde Dios vio que lo que Él creó, todo lo que Él hizo era bueno. Ujú. Entre eso, que Él instituyó el matrimonio y por ende la familia.
Y cuando nosotros hablamos de familia, pues lo que se nos viene a la mente o lo que imaginamos es a papá, a mamá y a los hijos, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando el diseño original que Dios instituyó, el matrimonio, la familia, se ve dañada por algún motivo? Y entonces también hablábamos del libre albedrío, que cuando interviene el libre albedrío de una de las dos partes que ya decide no continuar, decide ya no luchar, cuando decide abandonar la situación que sea, pues bueno, no podemos intervenir en esa parte, porque incluso Dios, siendo un caballero, no puede intervenir cuando ese libre albedrío se ve involucrado. Necesita de un corazón humilde, de un corazón arrepentido. Y cuando existe un corazón endurecido, pues a veces es difícil que se pueda suscitar una restauración y bueno, el milagro, el anhelo que nosotras esperamos, pues bueno, no se da. Más sin embargo, no dejando de resaltar que siempre se va a intentar luchar por una restauración, que siempre se van a agotar nuestros recursos para que un matrimonio sea sanado, sea restaurado y pueda volver a ser levantado. Pero bueno, cuando eso no sucede, cuando ya agotamos nuestros recursos y llegamos al punto donde ya estamos ahí, en esa situación, en ese proceso, en esa condición, por decirlo de alguna manera, como madre soltera, separada, divorciada, o en el caso de las viudas, donde ellas no eligieron quedar así, sino simplemente fue un designio que sucedió, que así pasó, y no eligieron estar en esa condición y ahora quedan viudas, ¿no? Entonces también es algo que no se decide, sino simplemente sucede. Y de pronto entonces pasamos a la parte donde entramos en la lucha de los juicios o las etiquetas de una sociedad dura, donde un estado civil se convierte en una etiqueta social impregnada de prejuicios y que lejos de ayudar o defender a la viuda o al huérfano, las juzgan con etiquetas y comentarios como muchos que he escuchado, pero a veces de una manera despectiva les llegan a decir que las mamás luchonas, que si Sí, las dejadas, las sí, quedadas, las abandonadas, incluso hoy en día se da mucho estas palabras que he escuchado, ya son las tóxicas o las locas, ¿no? Las solteronas, sí, fáciles, ¿no? También les llegan a decir en lo religioso las pecadoras, justicia divina, ¿no? O sea, tantos palabras despectivas con las que en algún momento las llegan a etiquetar. Incluso comentarios como, pues, ¿para qué no eligieron bien? ¿No? ujú, ¿Por qué no se cuidó? ujú. Karma, es karma, ¿no? O Guau, sí. las que nunca tienen, ¿no? Porque, bueno, ya cuando ya estás en una condición así, a veces, ay, las que nunca tienen, ay, las tenemos que ayudar, ay, las tenemos que llevar, ¿no? O sea, al final como que se vuelven como una carga, ¿no? O sea, a lo mejor ni las ayudan, pero se adjuntan esa parte donde se vuelven Sí. como una carga, ¿no? Entonces es algo muy lastimoso para ese tipo de mujeres. Ya nadie empatiza con ellas. La Ujú, sociedad se volvió dura, ya no hay esa misericordia en esa sociedad. Incluso a veces llega a pasar hasta en las mismas iglesias, ¿no? ujú. Llega a Sí, pasar igual dentro de ese lugar. Fíjate que, por ejemplo, bueno, yo muchas veces, yo y mi hijo llegamos a quedar fuera de muchos eventos, reuniones y salidas que se hacían en familia o a lugares, congresos, porque mi condición como madre soltera, como separada o divorciada, pues es distinta a la de una mujer con su esposo, sus hijos, es distinta en diferentes factores. A lo mejor tanto en lo económico, o que si el transporte, o que si ya era muy tarde y cómo me voy a ir. Hay tantas cosas que influyen que muy difícilmente las personas pueden dar cuenta por lo que pasa a una mujer en esa situación, que ya su condición no es la misma y se tiene que abstener de alguna manera de ciertas cosas, porque no hay alguien a lo mejor ahí en ese momento, pues que las
guarde, que las provea o que vaya al frente de ellas, ¿no? Entre tantas cosas. Y fíjate que en la palabra de Dios yo encontraba un versículo donde dice, no exploten a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor y arderá mi furor y los heriré a ustedes a filo de espada. Suena como algo muy fuerte, algo muy fuerte, pero dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Ujú. Estas porciones de la Biblia nos hablan de que hay que apoyar o hay que ayudar a la viuda y al huérfano, ¿no? Y que Dios de alguna manera, Él nos va a defender, Él va a ir al frente de nosotros, pero habla de la viuda y el huérfano. Y a lo mejor aquí me voy a meter en un asunto donde algunos estudiosos dicen, bueno, pero es que allí habla de la viuda y el huérfano, pero aquí ustedes son madres solteras, son divorciadas, y volvemos una vez más a las etiquetas, ¿no? Ujú. Son Hoy en día, los índices de madres solteras y divorciadas son muy altos y la mayoría de esos hijos de esos matrimonios se vuelven huérfanos de padres vivos y las viudas se vuelven Así, viudas de esposos vivos, ¿no? así Porque es. ya no vuelven a saber nada de ellos y se quedan desamparadas, ¿no? Mm. Permítame un segundito, voy a apagar el celular. Me están llamando. Estamos en vivo, amigas, o sea, Sí, es en eso vivo. pasa. Y entonces nos damos cuenta Ujú. que existen niños huérfanos de padres vivos, repito, y hay viudas con esposos vivos, porque ya no vuelven a saber nada más de ellos y quedan desamparadas y con la gran responsabilidad de sacar adelante a sus hijos, sacar adelante su hogar y todo lo que implica la vida de ellos. Ujú. Fíjate que existen estudios sociales donde dicen que el divorcio es un estresor muy grande por el que puede pasar un ser humano. Incluso es más fuerte que el de la viudez. ¿Por qué? Porque en la viudez el muerto está muerto, pero en el divorcio el muerto está vivo y está caminando por ahí en algún lugar, ¿no? En la viudez algunas veces te quedas con bienes o seguros, algunas veces, pero en el divorcio sucede un fenómeno sociológico llamado pauperización femenina. ¿Qué quiere decir esto? Donde se plantea que la mujer queda más pobre después del divorcio y el varón se siente que deja todo su sueldo en las pensiones alimenticias. Y en Wow. la viudez uno sabe dónde está el muerto, pero el divorcio uno siempre quiere saber dónde está el muerto, ¿no? Entonces, hasta ese punto, yo empatizo con aquellas mujeres porque lo he visto de cerca en mujeres que vienen aquí a un toque de cielo, mujeres que Dios pone en mi camino, incluso por experiencia propia. Entonces, volviendo a la parte de las etiquetas, ellas no deberían ser objeto de burlas. Ellas no se les debería de faltar al respeto con ese tipo de comentarios o con ese tipo de etiquetas, vaya, ¿no? Estamos hablando de ello. Y no deberían ser discriminadas porque no pueden, porque no tienen, por su condición, por la situación que ellas viven o pasan. Yo creo que ya suficiente tienen con llevar a cargo todo lo que se les ajeca al quedarse con toda la responsabilidad. La mayoría de ellas no están así por irresponsables, porque ese es otro de los comentarios que he llegado a escuchar. Pues están así por irresponsables. No, no siempre están así por irresponsables. La mayoría en su momento lo hizo por amor, por entrega, por confianza, por esperanza que tuvieron en alguien, ¿no? En ese momento. Y, ¿por qué no mencionarlo? Porque a lo mejor también tenían desconocimiento de Dios, como en mi caso. Yo soy una de ellas. A veces pienso y digo,
¿Cómo me hubiera gustado conocer más de Dios en aquel entonces para no haber errado, para no haberme equivocado? Pero sucede, pasa, y por algo suceden las cosas, porque incluso hasta en esos errores uno aprende, uno madura y hay propósito, ¿no? Y vamos a hablar de esto más adelante. Todo eso es un poco por lo mucho que se enfrenta una mujer sin marido. Después de las etiquetas continúan las luchas, porque no obstante con eso, sino que hay que salir a trabajar para sacar adelante los hijos, el hogar, los colegios, las facturas que hay que pagar, la educación, las actividades, tantas cosas que implica sacar adelante y estando sola, sin un marido al frente. Ahora, lo mínimo que podemos hacer es ser empáticos con este tipo de mujeres en esta condición. Cada una tiene una lucha de la que ni tú ni yo sabemos nada, solo Dios. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer es ser empáticos con estas mujeres. Pero ahora bien, sabemos que por alguna razón estamos ahora en esa posición, que algo sucedió, que algo pasó, pero ya estamos en esa situación. Ya sea por consecuencia, ya sea por un proceso, un ataque, un propósito, lo decíamos y lo mencionábamos el día de ayer, pero no las juzgamos, porque ni Dios las juzga. Dios es el mejor defensor de mujeres como nosotras. Una de las historias que a mí me encantan, me fascinan y con las que me identifico muchísimo es la historia de la mujer adúltera y Jesús. No sé si la han escuchado, pero habla de que llega un grupo de religiosos y fariseos y llevan a esta mujer delante de Jesús. Y yo me imagino mucho las historias y me imagino que hasta se la aventaron, ¿no? Ahí. Y entonces le dicen, es que la sorprendimos en el acto de adulterio, ¿no? Y porque esta mujer fue sorprendida en el acto. Y ellos argumentaban que la ley de Moisés demandaba apedrearla y le preguntaban a Jesús, ¿tú qué dices? Porque de alguna manera también intentaban ponerle una trampa a Jesús para que Claro. él pudiera, lo pudieran usar en contra de él, ¿no? Pero Jesús tan sabio, Jesús tan bueno, y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, se levantó y les dijo, ok, está muy bien, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿no? Y entonces se vuelve a inclinar, sigue escribiendo en el piso, ahí en la tierra, y entonces estos religiosos y fariseos, poco a poco, empezando por los más mayores, yo me imagino que eran los más pecadores, comienzan a irse, ¿no? Comienzan a esparcirse y se van, hasta el punto donde, bueno, ya se queda Jesús solo con la mujer, y entonces Jesús le dice a ella, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Ni uno de ellos te condenó? Para lo que ella le responde, Señor, ni uno solo. Me encanta esta parte porque Jesús le dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Wow. Me encanta, amiga, porque nos damos cuenta que muy independientemente del error que ella pudo haber cometido, porque efectivamente cometió un error, pero aún así, él la defiende. Él aún así va al frente y da la cara por ella y confronta a los demás, ¿no? Porque nadie está libre de pecado. Que pequemos de diferente manera es otra cosa, pero nadie está libre de pecado. Entonces no podemos juzgar a nadie, absolutamente a nadie. No estamos aquí para juzgar a nadie. Entonces me encanta cómo Jesús es el primero que defiende a este tipo de mujeres, pero también hay algo muy importante que resalta esta historia, es cuando le dice, vete y no peques más. Cuando nosotros llegamos delante de Dios en una condición de arrepentimiento, con un corazón quebrantado, Él nos perdona, eso es cierto, Él es bueno y nos perdona, es misericordioso, pero de alguna manera también nos exhorta a que ya no nos equivoquemos, ya no erremos, ya no pequemos,
a que hagamos las cosas bien, a que volvamos a empezar. Porque así le dice esta mujer, está bien, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Vete, pero ya no te equivoques, ya no ujú, lo vuelvas a hacer, ¿no? Y me encanta porque confronta de una manera increíble, divina, amorosa, ujú, y amo estas historias. Pero bueno, al ser una mujer sin marido, creando hijos solas, de antemano sabemos que es un trabajo arduo que en la mayoría de las ocasiones puede tornarse difícil, agotador, desesperanzador, en algún momento llevándonos a la mejor a querer tirar la toalla y abandonar todo a la amargura o al resentimiento. Suele pasar en algunos casos. Muchas madres solteras están recargadas de responsabilidades, muchas responsabilidades, ujú. situaciones, crisis, escasez, inseguridad, dudas, soledad, pero dentro de todo ese margen o ese panorama que se torna desesperanzador, Sí, es muy alentador saber que en la Biblia hay promesas y hay herramientas para ayudarlas o ayudarnos a ujú, sobrellevar exitosamente esas múltiples tareas y esos múltiples roles de madres solteras, proveedoras, profesionales, cristianas, amigas, servidoras, amas de casa, educadoras, comerciantes, todo lo que podemos llegar a ser, ¿no? Existe esperanza y existen cosas muy bonitas dentro de la Biblia que nos ayudan a sacar a flote todo ese tipo de responsabilidades, ¿no? Mas, sin embargo, en las escrituras podemos ver que Dios siempre, siempre ha valorado y ha usado a la mujer sola. Y nuestra felicidad tiene que ver más con nuestra obediencia a Dios, por supuesto, y no con nuestro estado civil. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ujú, Nada tiene que ver nuestro estado civil con la obediencia que yo tenga a Dios para llevar una vida plena. El poder encontrar nuestro propósito en nuestra vida y conocer a Dios y servirle es una de las cosas que nos van a ayudar a salir adelante en esta situación. Podemos aprender tanto. Hay algo que a mí me encanta mucho, amiga, es que cuando yo abro la Biblia, yo puedo aprender tanto de las mujeres que se llegan a mencionar ahí y quiero compartirles algo este, muy especial, muy honesto, en mi caso particular, de todas las mujeres de las que habla la Biblia. No crean que yo me identifico con las más virtuosas o aquellas, no, yo me identifico con una samaritana del pozo, yo me identifico con una Rahab, yo me identifico con la mujer del perfume de alabastro, yo me identifico con ese tipo de mujeres, ¿no? Y me encanta que de cada una yo puedo aprender algo y cómo es que Dios transforma de una manera sorprendente la vida de estas mujeres. Yo aprendo mucho de una samaritana del pozo, donde Dios la usa como la primera mujer que Dios usó como una evangelista. así Yo es. aprendo mucho de la mujer del perfume de alabastro, cómo amó mucho porque mucho se le fue perdonado. O sea, yo me imagino que sus pecados eran demasiados y eran tan fuertes que de la misma manera que le fue perdonado, ella decidió amar mucho, tan así que su mejor perfume, el más caro, lo derramó en los pies de Jesús y con sus cabellos limpia y talla los pies de Jesús en agradecimiento. Una Rahab, yo veo en la Biblia, una prostituta que se convirtió en una señora y fue parte del pueblo de Dios. Ujú, Una Agar, una madre con un hijo abandonado en medio del desierto y que Dios la ayudó. Puedo ver una Tamar que quedó viuda por mucho tiempo, una Noemí que perdió a sus hijos y perdió a su esposo, ujú, una Ruth, el mejor ejemplo de cómo escoger un hombre,
Ujú. ¿no? Puedo ver a la viuda de Zarepa, que creía que moriría de hambre, y más sin embargo el Señor la proveyó. La viuda de los frascos del aceite, cómo Dios no se limita en proveerla. Una Esther que de ser huérfana pasó a ser una doncella, la preferida del rey. ¿Cómo Sí. puedo ver una mujer virtuosa que me va a enseñar y es la mejor descripción del perfil de una mujer de Dios? Y bueno, tantas mujeres que yo puedo leer en la Biblia que me enseñan mucho acerca y de poder salir adelante con cada una de las historias que en ellas podemos aprender. Ahora, hoy el punto es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de esta situación, como madre soltera, como separada, como viuda, como divorciada. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotras a través de esta situación, ¿no? O de este estado civil, ¿no? Uno de ellos, y yo creo que es el principal, es que podamos entender algo, hermosa mujer, muy importante, sumamente importante. Es que nada, absolutamente nada podemos hacer sin Dios. Nada, a lo mejor en algún momento tomamos decisiones, hicimos cosas sin consultarlo a Dios, sin conocer de Dios, o apartamos a Dios porque a lo mejor conocíamos de Él de oídas, ¿no? Como dice su palabra, Sí. sin embargo no le conocíamos de la manera verdadera, genuina, Ujú. de la manera correcta. Entonces yo veo en la palabra de Dios que nos dice que Él es la vid y que nosotros somos como sus ramitas, ¿no? Que tenemos que permanecer unidas a Él y Él a nosotras, porque de lo contrario no podemos dar fruto. Es importante que estemos unidas, adheridas a Dios, para que demos ese fruto. Pues nos dice que sin Él nada podemos hacer. Ujú. Entonces, es importante que reconozcamos a Dios como nuestro Señor, que reconozcamos a Dios como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, como nuestro defensor, como nuestro abogado, nuestro proveedor, nuestro sanador, como nuestra paz, nuestra justicia, que lo podemos reconocer en todas estas áreas. Es sumamente importante porque eso es lo que nos va a dar esa seguridad de que tenemos a un Dios que está con nosotros y que cualquier situación es primero con Él. Dice su palabra, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí. Entonces, reconocer a Dios, caminar con Él y reconocer que sin Él, nada, absolutamente nada puedo hacer sin Él. Otro punto importante que Él quiere enseñarnos a través de esta situación es que podemos ser vencedoras a través del perdón. Él nos necesita sanas en esta área, nos necesita restauradas. Él necesita, primeramente, que podamos perdonar a aquella persona que nos hirió, que podamos perdonar a aquella persona que nos rechazó, nos abandonó, no sé, a quien tengamos que perdonar. Él necesita que perdonemos, que seamos libres a través del perdón, pero también aprender a pedir perdón, porque seguramente nosotros también erramos, nos equivocamos, probablemente también herimos con nuestras palabras, herimos con nuestras acciones, y Ujú. es maduro y es de sabias reconocer que también nos equivocamos. Ujú. Entonces, perdonar, pedir perdón, y ahora a veces la parte más difícil que algunas veces nos llega a tocar, perdonarte a ti misma, perdonarte por lo que permitiste que te hicieran, perdonarte por dejarte en segundo lugar, perdonarte por sin fin de cosas. Yo Mm. creo que hay muchas situaciones por las que tenemos que perdonarnos, cosas que permitimos erróneamente, y entonces es importante que me pueda yo perdonar. Ujú. Y la más importante, pedir perdón a Dios por todo lo que pudimos haber hecho mal, por no haberlo tomado en cuenta, por no haber escuchado su voz, su consejo, tantas cosas. Ujú. Entonces, Dios nos quiere enseñar esto a través de su palabra,
Dice la palabra, no juzguen para que no sean juzgados, no condenen para que no sean condenadas y perdonen para que sean perdonadas. Es importante llevar a cabo esto, ser libres, ser vencedoras a través del perdón. Hay que perdonar y dejar que Dios tome nuestra causa. A veces, si nos llenamos de amargura, si nos llenamos de resentimiento, queremos andar maquinando cómo defendernos o cómo vengarme de una situación que me hicieron X, lo que sea. Sí. Yo te aseguro que nada de lo que te hicieron va a quedar impune, pero omitan hacer o decir algo en su defensa. Dios es el que las va a defender. Dios es el que va a ir al frente de ustedes. Nosotros no necesitamos hacer nada más que estar cerca de Dios y tratar de agradarle a Dios y dejar de maquinar en cómo me voy a defender, en cómo me voy a vengar. Eso descártalo, deséchalo, porque ya tienes a alguien que te defienda. Dice la palabra de Dios, deja que Dios te defienda, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto lo encontramos en Romanos 12:19. Entonces, cero venganza, cero nada, perdonen, es importante que perdonemos, eso es lo que realmente nos va a hacer libres, nos va a hacer libres, porque normalmente la persona herida es la que vive en amargura. Entonces, he ahí la importancia de sanar, de restaurarte, de sanar esas heridas del alma, esas heridas del corazón, para que no nos amarguemos y que esa misma amargura alcance a los que están alrededor de nosotros, porque eso contamina, y no solamente a nosotras, sino contamina a los que están alrededor de nosotros, que en nuestro caso nuestros hijos son los que están más cerca de nosotras, ¿no? Entonces, realmente somos nosotras quienes determinamos cuánto va a afectarme lo que me hicieron. Wow. ¿Y cuánto tiempo vamos a tardar en darle cierre? Es una decisión que está en nosotros. ¿Cuánto tiempo esto va a afectarme y cuánto tiempo voy a retenerlo para darle cierre? Wow. Cierren con eso, es una decisión, cierren con eso. Realmente eso nos compete a nosotros. Nosotras somos quienes determinamos cuánto me va a afectar y somos en nosotras está cuánto tiempo le voy a dar cierre a esta situación. Entonces, aprender a perdonar, pedir perdón, perdonarte y pedirle a Dios para que tengamos un testimonio sano. El poder deshacernos de lo que no nos corresponde nos lleva a estar sanas y ser plenas. Otro punto importante que Dios quiere en medio de esta situación es que podamos recobrar nuestra identidad, porque cuando no sabemos quiénes somos, no podremos saber nunca hacia dónde vamos. Descubrir nuestra identidad es la clave para disfrutar nuestra vida. Cuando nosotros tenemos bien definida nuestra identidad, esto nos lleva a disfrutar la vida, a ser felices. La identidad nos explica quiénes somos nosotras y qué hacemos aquí, qué se espera de nosotras y hacia dónde vamos, ¿no? Sí. ¿Quiénes somos? Somos hijas de Dios. Esa es nuestra identidad. Yo soy hija de Dios y tú puedes ser hija de Dios si tú crees en Jesucristo, si tú crees y le reconoces que es tu Salvador y que lo necesitas en tu vida y que reconoces que sin Él nada puedes hacer, tú eres hija de Dios. Y somos administradoras del reino de Dios aquí en la tierra. Se dice que somos embajadoras del reino de Dios. Por un lado, yo quiero comprender que en algún momento de nuestra vida pudimos haber perdido esa identidad. Pudo haber sido en nuestra infancia, pudo haber sido en nuestra juventud o dentro del matrimonio. No sé en qué momento de nuestra vida cada una pudo haber perdido su identidad al creer más lo que otros dijeron de ti
y no creer lo que Dios dice de nosotros. Pero esto normalmente sucede o pasa cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, cuando nosotros desconocemos lo que Dios dice que somos. Entonces es muy fácil que alguien venga y que me diga algo que dice que soy, Ujú, no tiene nada que ver con lo que Dios ya dijo que soy. ujú, Todo lo que sea contrario a lo que Dios dice que soy es una mentira. Eso no es la verdad. ujú. Cuando nosotros conocemos la verdad sobre quiénes somos en el plano espiritual y natural, encontramos la verdadera libertad. Así Mujer, es. Guau. tú eres el perfecto diseño de Dios. Créelo, créelo. Tú eres el perfecto diseño de Dios. Eres su máxima expresión. Eres creada a su imagen y semejanza. Esa es la verdad sobre quién tú eres. Y todo pensamiento contrario, ya dijimos que es una mentira, ¿no? Cuando vivimos dentro de nuestra verdadera identidad, no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y entonces ahí es donde comenzamos a activar nuestra fe. Puede ser que en este momento estés pasando por una situación difícil, por un proceso que de pronto te esté testereando, te esté sacudiendo tu fe, pero recuerden una historia que hay en la Biblia, se las quiero compartir, es la historia de Lázaro, de cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro. En esa historia podemos ver una circunstancia de muerte, de desolación, de pérdida, de desesperanza, pero Jesús jamás perdió su identidad. No miró lo que estaba pasando, sino lo que él haría para la gloria de Dios. No hubiera sido lo mismo que si hubiera llegado en el momento en que Lázaro, cuando estaba enfermo, hubiera llegado y bueno, como lo había hecho con algunos otros milagros, pues lo hubiera sanado, ¿no? A que esta vez fue diferente y fue más allá. No simplemente era como sanar a un enfermo, no, aquí iba a resucitar a un muerto de 4 días, ¿no? Ya me lo imagino descompuesto, ¿no? O putrefacto después de Ujú, 4 días. Pero en esta historia también podemos ver cómo Marta, la hermana de Lázaro, dentro de su tristeza, su desconsuelo, le dice a Jesús, Señor, si tan solo tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Su desconsuelo, su tristeza la llevó a preguntarle eso al Señor como yo me imagino como un reclamo, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Llegaste tarde, Jesús, ¿no? más reprochando, Exactamente, pero Marta no podía entender ¿no? Mm, que había un propósito dentro de esa situación, ¿no? Para esto Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ujú. ¿Cuántas veces nosotras como mujeres en medio de nuestra tristeza, nuestro desánimo, nuestro desconsuelo por la situación que estemos viviendo, pasado, para las que están pasando por una separación, un divorcio, una ruptura, que ahorita están en lo familiar y esa tristeza, ese desánimo no te deja ver más allá de lo que Dios está haciendo y lo que está moviendo a tu favor? Es, dice que la palabra que la gloria postrera de Dios, o sea, será más grande, pero no lo podemos ver y nos pasa como a Marta, ¿no? No podemos ver lo que Dios va a hacer más adelante. Es cierto que en el momento es difícil, sí, sí es cierto que en el momento duele, sí, sí duele, pero hay algo que Dios está haciendo, algo que Dios está cocinando a tu favor y va a ser para su gloria y va a ser mucho mayor. Y eso lo tienes que creer. Sabemos que Dios hace todas las cosas para que cooperen para bien, dice su palabra, ¿no? Para que tengamos una vida plena, para que tengamos un futuro y una esperanza para los que amamos a Dios. Dios tiene un maravilloso plan para nuestra vida, para las mujeres solteras, viudas, divorciadas, separadas. Hay esperanza.
para ustedes, mujeres. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva historia, hay algo que Dios quiere hacer a través de ustedes como mujeres que en este momento están sin un marido y están criando hijos solas. En una situación como esta solamente tenemos dos opciones. O nos rendimos o nos ponemos de pie, nos ponemos nuestros mejores tacones, nos levantamos y continuamos. No hay otra opción. O nos rendimos y nos tiramos al suelo, o nos levantamos y continuamos con lo que viene. Y yo creo que la opción que vamos a optar es por la segunda, ¿no? Yo me levanto, me arreglo y pues vamos a darle. Así Sí. es esto. Es algo que se determina, es una decisión. Dicen que el perdón y la felicidad es una decisión. Y el salir adelante y levantarme y no rendirme es una decisión. Es algo que tenemos que decidir ahora. No podemos quedarnos estancadas, no podemos quedarnos añorando, no podemos quedarnos tiradas en la cama. No podemos. Hay un propósito y hay un destino en esto. Aprendamos a reconocerlo. Tiene que llegar ese momento en que las mujeres, como nosotras, tenemos que decir, ya, basta, ya no más. Decir, hasta aquí, Ujú. continuar para lo que sigue. Sí. Ya no somos más víctimas. Yo creo que todo empieza desde ahí, porque es cierto que algunas se toman muy en serio este papel. Fui víctima porque me engañaron, fui víctima porque nos abandonaron, fui víctima por la situación que ellas. No somos más víctimas, no. Tenemos que tener un sano concepto de nosotras mismas y de lo que nos sucedió. Se requiere madurez para aceptar nuestros errores, donde también nosotros pudimos haber fallado, y darnos la oportunidad de continuar. Ya no Ujú. somos más víctimas. Desechar eso, desecharlo. No nos pertenece, no somos víctimas. Asumimos nuestra responsabilidad, nos levantamos y decimos, bueno, órale, lo que venga, vamos, ¿no? Cuando yo pasaba por el momento más difícil de mi separación en mi matrimonio, después de varios meses de depresión, porque bueno, si pasas por una etapa en lo que, bueno, vas sanando todas esas áreas, recuerdo que finalmente decidí ir a una iglesia cristiana, acepté a Jesús en mi corazón como mi Salvador y fue una oportunidad que, bueno, decidí darme porque la oportunidad es para nosotras, la oportunidad no se la damos a Dios, es nosotros nos damos esa oportunidad de recibir ese regalo de parte de Dios, que es Ujú. su perdón, la salvación y tantas cosas bellas que Él tiene para nosotros, ¿no? Entonces, sí tuve que reconocer hasta un punto que yo necesitaba ayuda, que yo necesitaba algo superior, porque yo sola no podía, yo necesitaba la ayuda divina de Dios. Yo sentía que nadie me podía ayudar, solamente Dios me podía ayudar y entonces yo acepté esa ayuda de parte de Dios y entonces yo comencé a asistir a esa iglesia, así pasaron varios años congregándome. Hasta les compartía que hasta este 2020 que tuve la oportunidad, dentro del fuerte proceso que todas pasamos de la pandemia, tuve la oportunidad de conocer Nosotras Somos, conocer la Fundación Samaritana del Pozo y entonces comienzo a involucrarme en grupos de mujeres en mi condición, separadas, divorciadas y asimismo conocer Somos, donde existen esos temas maravillosos que nos ayudan a restaurarnos, a levantarnos, que estoy segura que es una herramienta que Dios proporcionó para, para que llegara a mi vida en ese momento. La verdad, agradezco tanto a Dios por eso, porque aprendí muchísimo, eso me hizo recobrar mi valor, mi identidad y el propósito que Dios tenía para mi vida a través de ese difícil proceso, ¿no? Porque a veces pueden pasar los años y nos cuesta todavía llegar al punto de sanar y restaurarte al 100%, ¿no? De hecho, Dios sigue trabajando todos los días con nosotros. Entonces, algo que va a acelerar nuestro proceso y nuestra restauración y nuestra sanidad interior
es el acercamiento que nosotros podamos tener a Dios indudablemente. Ese acercamiento que nosotros podamos tener con Dios es lo que realmente nos va a venir a sanar y va a acelerar el proceso de restauración. Acércate a charlas para mujeres como nosotras somos, acércate con otro grupo de amigas para que puedan compartir sus experiencias, que para que puedan animarse unas a otras, pero siempre, siempre tomadas de la palabra de Dios y siempre amigas que tengan el conocimiento de Dios, porque bueno, a veces se nos puede hacer fácil que podemos ir a lo mejor con la vecina, la amiga que no tiene ese conocimiento de Dios y podemos recibir consejos erróneos, ¿no? No. Traten de buscar y acercarse a páginas como estas de Nosotras Somos, que son una gran bendición a su vida y podemos aprender muchísimo de ellas y podemos aprender mucho de lo que Dios dice que somos, aprender mucho de las promesas de Dios, porque es bien cierto que el hombre falla, pero Dios nunca, nunca falla. Amén. Tenemos bien marcado en la palabra de Dios. El Señor es poderoso, es tan bueno para interceptar nuestras vidas en mujeres como nosotras y ayudarnos a sostenernos fuertemente de sus manos. Él es experto en interceptarnos. Yo estoy segura que tú que estás conectada y estás viendo este video ahora, es justamente esa intercepción de parte de Dios para cambiar tu vida, para ayudarte a sostenerte de su mano, enfocándonos y fortaleciéndonos en Él para dar cada paso un día a la vez y enfrentar y soportar todos los desafíos que se nos presentan. Esto hizo Él conmigo, por lo cual yo estoy infinitamente agradecida con Dios por lo que ha hecho conmigo, pero solamente pude lograrlo buscándolo, conociéndolo y acercándome más a ciertas páginas, a mi iglesia, congregando para conocer más de Él. Conocía de un Dios, pero solamente haciendo esto es como yo pude entender muchas cosas y el propósito que Él tenía para con mi vida. Dios quiere que tú recobres tu identidad, tu valor y tu propósito, mujer. Quiere guiarte a reconocer que pudimos haber fallado, sí, de algún modo, que nos llevó a estar en esta condición y de algún modo nos quiere llevar al arrepentimiento, que es algo muy importante por lo sucedido, por lo que llegamos a hacer, pero no juzgándonos, pero la importancia de todo esto es reconocer y ser honestas con Dios, ser honestas con nosotras mismas para poder ser restauradas. El propósito es que Él nos pueda guiar y nos pueda llevar al perdón y perdonar a nuestro ofensor y perdonarnos a nosotras mismas. Fíjense que algo muy importante y que hago mucho hincapié en esto es que nosotros podamos cumplir el primer mandamiento, algo que Dios nos pide como el principal, el mayor, y con ese y el que le sigue se cumplen todos los demás, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y que semejante a este es amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Todo esto nos va a llevar, de algún modo Dios implementó este mandamiento porque con este nos iba a proteger de muchas cosas. Cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en Él y lo amamos con todo nuestro ser y nos enamoramos de Él, estamos protegidas casi de todo. Sí van a haber situaciones que nos van a mover, nos van a doler, sí, pero cuando tenemos nuestra mirada fija en Él, eso se aminora, se hace minúsculo porque lo tenemos a Él y porque Él lo tenemos en primer lugar.
Y bueno, amiga, con esto quiero de antemano agradecer a cada una de las mujeres que hoy tuvieron la oportunidad de conectarse y de antemano quiero expresarles toda mi admiración, todo mi respeto, todo mi apoyo y todo mi amor a toda madre soltera. Gracias por ser tan valientes, gracias por ser tan esforzadas el doble, gracias por hacerlo mejor cada día para sus hijos, gracias por haber amado tanto, gracias por haber intentado restaurar. Estoy segura que muchas como yo intentaron restaurar. Gracias por ser fuertes, por ser valientes, gracias por ser tan entregadas, gracias por ejercer su maternidad con responsabilidad, gracias por estar al frente de su familia, porque madre e hijos también son una familia. Gracias por ser tan bonitas, tan suficientes y sobre todo gracias por ser valiosas, son muy valiosas para Dios. Un beso a todas, las bendigo en el nombre de Jesús, las valoro y las honro. Bendiciones. Wow, amiga, muchísimas gracias. Wow, si la plática de ayer estuvo increíble, la de hoy, no me imagino la de mañana, Dios mío. Wow, amigas, es que, digo, ya todo lo dijo Mayra, ¿no? Es increíble. Algo que me llama la atención es cómo poder, hablando del mes del amor propio, ¿no? Febrero, que es usualmente el mes del negocio, ¿no? Del gasto y todo y para las amistades y bueno, cada quien tiene su concepto y su opinión, pero cuando decidimos en nosotras somos ser el mes del amor propio, es porque todas las mujeres necesitamos llegar un día a un punto en nuestra vida en donde nos preguntemos, ¿me amo a mí misma? Y tiene mucho que ver con nuestra autoestima. Y cuando no podemos resolver eso en nuestra interior, ni siquiera responderlo en público o a alguien más, sino entre nosotras mismas, darnos cuenta que nos reprochamos, que nos exigimos demasiado, que nos sentimos, que nosotras mismas no valoramos nuestros esfuerzos y que todo lo que pasa es nuestra culpa. Y hay todas estas cosas, nos damos cuenta de que no conocemos nuestra identidad. Y al conocer la palabra de Dios, vamos a poder entender qué es lo que Él dice, qué es lo que Él piensa. Fíjense bien, una de las cosas que se me hace muy padre acerca de la Biblia, de las Escrituras, es que en ese lugar Dios pensó algo. Así Dios es. pensó en que iba a haber una libertad que iba a hacer libre a una persona en cada área de su vida, pero necesitaban conocerla. Y entonces ese pensamiento se fue a las escrituras. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces el día de hoy pienso cómo Dios, cuando hablaba de identidad, pensaba en cada una de nosotras. Obviamente pensaba en todo ser humano, pero Así es. enfocándonos en cada una de nosotras, cómo pensó en cada una de nosotras y cómo esto nos puede impulsar a realmente decir, Señor, ¿quién soy en ti? O sea, realmente, ¿cuál es el propósito por el que estoy aquí? Y muchas veces no lo sabemos porque no nos tomamos el tiempo de conocer quiénes somos. La gente, nuestra familia, en el caso de algunas, a lo mejor la expareja o quien sea a tu alrededor pudo haber dicho que tú eres A, B, C, D y pueden ser adjetivos o declarar una identidad equivocada en tu vida. Así Pero es. como dijo Mayra, eso es algo que me encantó. Dios dice en su palabra quién eres y nadie más puede decir lo contrario. Claro. Entonces, Todo lo contrario a eso es mentira. exacto, porque lo contrario a eso es mentira, no es la verdad es lo que Dios dice. Y dice su palabra que nos amó con un amor eterno, Así un es. amor inagotable. Y ese amor, déjenme decirles a ustedes que por eso se llama amor propio,
porque la única manera de amarnos a nosotras mismas es poder experimentar un amor que un hombre, que una mujer, que cualquier ser humano no nos puede proporcionar. Es Así, un amor totalmente distinto, porque es un amor que no tiene, no busca lo suyo, no busca el qué me vas a dar a mí si yo te doy, si yo soy así, tu Dios, ¿qué me das? No, el amor de Él es inagotable. así, Dice algunos cantos que es muy ancho, que es muy alto, que es muy profundo, así es. que no se termina, por eso es inagotable, no se Así, termina. Y tú y yo nos podemos equivocar hoy, mañana y pasado porque somos mujeres, porque somos seres humanos y así porque es. estamos en un proceso de crecimiento y es normal que en la vida cometamos errores, pero su amor no se acaba, su amor nunca deja de ser, dice la palabra de Dios, y no hay nada que nos pueda alejar de su amor. Y Así cuando es. tú y yo como mujeres, no importando nuestra edad, no importando nuestra situación, cuando tú y yo tenemos esta experiencia con este amor de este ser, entonces podemos entender que este amor que se nos ha dado es un amor que cubre la multitud de cosas en donde nos hemos metido, en donde hemos metido la pata, en donde hemos hablado de más, en donde han Así es. pasado mil cosas. Y es este amor que cubre, es este amor como esta sangre preciosa, como este bálsamo que cubre nuestra vida todo el tiempo, los Así es. 365 días del año y no se termina y no se acaba. Aunque tú y yo no lo sintamos, no significa que no está ahí. Aunque tú y yo no Así lo veamos, no significa que ese amor no está ahí. Pero requiere de nosotras. Yo sé que hemos hecho mucho. Yo sé que hemos luchado por salvar muchas cosas, por trabajar, porque a lo mejor duermes muy poco por trabajar y darle lo mejor a tu familia. Pero requiere poquito, poquito de ti, el buscarle, el decirle, aquí estoy, no tengo nada, esto es lo que tengo para ofrecer, ¿qué puedes hacer con él? Y créeme que es. te va a sorprender cuando lo haces con honestidad y Dios va a responder. Así es que, amiga, antes de despedirnos, me encantaría que hagas una breve oración por Claro cada una que de sí. las chicas que estuvieron presentes el día de hoy y así pues cerramos, ¿sale? Claro que sí, amiga, es un gusto y bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, gracias, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor. Yo te pido que vayas ahora a la vida y al lugar de cada mujer, Señor, que ha tenido bien conectarse y ver este video, Señor. Que sea tu favor, que sea tu gracia, Señor, que puedas sanarlas, que puedas restaurarlas, Señor, que puedas obrar en ellas y puedan recobrar su valor, su identidad y tu propósito, Señor, en la vida de cada una de ellas, Señor. Sabemos que nada, absolutamente nada es casualidad, sino todo hay propósito en ti, Señor. Las bendigo a todas ellas en el nombre de Jesús, Señor, y bendigo la vida de mi amiga Ana, Señor. Utilízala como un hermoso instrumento para bendición de muchas mujeres, Señor, y que tu obra se siga multiplicando cada día más y más, Señor, porque tú eres un Dios de multiplicación, Señor. Que podamos llevar a cabo, Señor, la gran comisión, el gran mandamiento en el nombre de Jesús y siempre tomadas de tu mano, Señor. Te amamos y a ti, únicamente a ti, te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amiguita, por estar aquí. Gracias a ustedes, chicas, por haber estado y acompañándonos. Sabemos que el tiempo pasa. Si nosotros necesitamos dedicarle 3 horas a un tema, lo vamos a hacer, porque eso es lo que Dios desea hablar a sus vidas. Así es que Dios te bendiga, amiga Mayra, Gracias, amén. y las esperamos para el cierre el día de mañana. El día de mañana, ay, estoy perdida con los días, amiga, ayúdame. Sí, el día de mañana, viernes, que cerramos. No saben todas las que hemos pasado y Ay, ay, sí, demasiado pero, trabajo, gracias a Dios. pero Muchos cerramos proyectos.
Cerramos con mucho gusto y el tema del día de mañana estoy segura que va a Padrísimos, igual de padrísimos. buenísimo que hoy, padrísimo, y las esperamos aquí, por favor, Sí, si te encuentras en Tijuana o en nuestros alrededores, San Diego, a las 6 de la tarde, y si te encuentras en el DF y sus alrededores a las 8 de la noche. Así es que las esperamos, les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que son mujeres imparables. Así es que amén. nos despedimos y les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Bendiciones.